Click RTV presenta Salud 8, un programa para que aprendas a cuidar tu salud de forma natural. Tips prácticos y sencillos para que tu mente y cuerpo se fortalezcan y mantengan el equilibrio. Prevenir es curar. Apúntate a Salud 8, con el apoyo de la Asociación Española de Medicina Preventiva. Hola a todos y bienvenidos a nuestro espacio de Salud 8. Esta vez vamos a hacer algo diferente. Vamos a comenzar un ciclo de 5 días para dejar de fumar. ¿Quién alguna vez no se ha planteado cómo dejar de fumar? ¿Es difícil? ¿Es fácil? Bueno, para ello vamos a contar esta vez con la ayuda de 2 profesionales especialistas que nos van a ayudar a poder tomar la decisión de dejar de fumar. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida al doctor Marcelo Cabrini, que es presidente de la Asociación Española de Medicina Preventiva. Hola, doctor, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Podrías contarnos exactamente cuál es la problemática actual del cigarrillo? Bueno, la problemática actual del hábito de fumar realmente a nivel mundial es alarmante. Son más de 8 millones de muertes anuales a causa del cigarrillo, ya sea esto vinculadas a la enfermedad cardiovascular o a nivel, lo que es la patología más frecuente, y también el cáncer de pulmón y todas las otras variantes de cáncer que, como vamos a ver a lo largo de estos días, no solamente se centra en el pulmón, también vemos la parte del riesgo de cáncer de vejiga, cáncer de vía aérea superior, etc. Y cuando hablamos sobre la cantidad de la mortalidad, no solamente nos referimos a personas fumadoras activas, sino que aproximadamente un 15% de este grupo, de estos más de 8 millones, son fumadores pasivos, que son personas que, si bien ellos mismos no tienen el hábito de fumar, a causa de su relación, ya sea en su hábito laboral o por la convivencia con personas que sí practican el hábito de fumar, padecen enfermedades, o sea que están dentro de ese grupo de mortalidad, donde padecen enfermedades o incluso riesgo de muerte a causa de que otra persona fuma en su contacto. Muy bien. Vamos a hablar un poco ahora de un poco más, así como más agrandar un poquito, el tema de la mortalidad y la morbilidad. Así es. La mortalidad, sobre todo, como mencioné, está vinculada a lo que es el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares. Los órganos diana del cigarrillo son el sistema coronario, la parte cardiovascular, y también lo que es la parte vascular a nivel cerebral, lo que es los ACV, el riesgo de accidentes cerebrovasculares, y los riesgos de infarto de miocardio. Aparte de eso, también están otros órganos diana, como lo que es la retina y lo que es el sistema urinario, principalmente lo que es la patología vascular renal y el aumento de riesgo de cáncer de vejiga. Y como mencioné también, el otro riesgo es el aumento de patología oncológica, o sea, patología propiamente maligna, que se desarrolla no solamente en la parte pulmonar, sino también se desarrolla en toda la vía aérea superior. ¿Quién no ha visto en una cajetilla de cigarrillos imágenes donde se ve patología de laringe, cáncer de la vía aérea superior, lo que es la parte de lengua, y lo que es labio? O sea que es una afectación, lo que no solamente hablando de la mortalidad, la muerte, sino también la morbilidad. Toda la patología que las personas que fuman tienen riesgo de contraer durante su vida, vinculadas directamente con el hábito del cigarrillo. Las cajetillas de cigarrillo tienen un eslogan un poco fuerte. Dice: el cigarrillo mata. ¿Eso es verdad? Totalmente, es así. Lo estamos viendo, incluso vamos a mencionar algunos artículos que están apareciendo, no a nivel solamente mundial, que ahí estamos viendo, en la primera slide fue de la Organización Mundial de la Salud, sino también estudios propios aquí en España. Bueno, en la mayoría de los países se desarrollan muchos estudios para relacionar el hábito del consumo de cigarrillo con la mortalidad, y está súper demostrado que tanto los fumadores activos como los fumadores pasivos realmente es un riesgo real de contraer enfermedades y luego enfermedades, algunas de ellas que van a producir una disminución de la calidad de vida durante el tiempo de la enfermedad, y algunas de ellas directamente pueden producir eventos agudos, como es el infarto de miocardio, donde muchos pacientes a causa de un evento isquémico agudo pueden llegar a morir, por supuesto. Como has dicho anteriormente,
no solamente mata, sino que disminuye nuestra calidad de vida. ¿En qué aspectos podríamos decir que disminuye la calidad de vida al fumador? ¿En qué aspectos se podría decir que se disminuye su calidad de vida al fumar? Bien, concretamente la disminución de la capacidad cardiovascular es muy marcada y muy acentuada. Es muy común dentro de los síntomas habituales, si bien la mayoría de ellos no a corto plazo. No es que una persona en cuanto empieza a fumar ya aumenta su riesgo de padecer enfermedades, desarrollar síntomas. Pero sí está claro que la parte cardiovascular, su capacidad respiratoria disminuye. Esto todavía se ve mucho más acentuado en pacientes que tienen otras causas, como por ejemplo enfermedades pulmonares de tipo obstructivas como el asma bronquial. Y su capacidad para poder realizar actividad física, la capacidad de tener una buena calidad de sueño, disminución de su capacidad deportiva, disminución de su rendimiento sexual. O sea, hay mucho espectro de lo que es la afectación vinculada al tabaco, pero obviamente la mayoría de ellas, no tanto la hipertensión arterial, que es algo que se puede ver prácticamente en forma inmediata con el consumo de cigarrillo, pero muchas de ellas demora cierto tiempo en desarrollarse. De la misma manera, una vez que la persona deja de fumar, disminuye, o sea, lleva un tiempo a que haya una disminución de los síntomas. No es que es algo automático o en un periodo corto de tiempo. Vamos a ver unas imágenes que nos van a ayudar un poquito a ver lo que estamos comentando en este momento. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el humo ajeno. ¿A qué se refiere esta expresión que parece un poco exótica? ¿Qué es el humo ajeno? Bueno, un poco hicimos una mención respecto al humo ajeno. Ahora ya hace varios años la legislación europea, sobre todo, bueno, a nivel mundial cada vez más, hay más control sobre los sitios donde se puede fumar. Sobre todo cuando uno habla en términos de ambiente laboral, que es donde una persona en edad activa pasa la mayor parte de su vida. Lo mismo ha pasado con el desarrollo de leyes que controlan el consumo del tabaco en ambientes como, ¿no?, el transporte público, los bares, etc. Esto es porque se vio la gran cantidad de personas no fumadoras que estaban expuestas al riesgo vinculado con el fumador pasivo, ¿no? Lo que hemos hablado en un comienzo. Esto ha disminuido mucho el impacto y de hecho cada vez más son más acotadas las zonas donde las personas fumadoras pueden fumar en un ambiente público. La legislación ayuda mucho en este sentido. De todas maneras, esto se ve mucho en Europa. Obviamente en otras partes del mundo el control, sobre todo en lo que es el ambiente laboral, no es tan intenso, y en otros sitios, pues bueno, sí que se ve todavía fumadores pasivos en porcentajes mucho mayores a este 15% de la mortalidad que hemos hablado en un comienzo. ¿Qué pasa con el ambiente familiar? Bien, el ambiente familiar también es una situación donde las leyes no pueden llegar y donde es más difícil que las personas puedan ejercer su derecho a no fumar. Aunque también es cierto que cada vez hay más información y más conciencia social respecto a los fumadores del efecto dañino que produce sobre sus familiares. Y en este sentido es muy importante, y desde hace mucho tiempo hay muchos artículos, ya libros del tiempo que se lleva, que se conoce de esto, que afectan mucho a la población pediátrica. Entonces, claro, ya sea la educación que se hace desde antes de la formación de la familia, ¿no? Desde la información que se da a las embarazadas sobre el efecto nocivo, el aumento de partos pretérmino, el aumento de bajo peso al nacer, etc., como el aumento de enfermedades, sobre todo de vía aérea superior en la población infantil. Obviamente que esto es mucho más fácil de llegar, porque claro, ya uno está hablando de que todas las medidas que decida tomar para prevenir, o sea, para facilitar que no haya un desarrollo de fumadores pasivos en el ambiente pediátrico, bueno, es mucho más sencillo, ¿no? Estamos hablando del ambiente familiar, donde si uno tiene lo natural, ¿no?, el cariño que uno tiene por los familiares, hace que sea más fácil. Pero muchas personas lo desconocen. Entonces es por eso que nosotros queremos hacer hincapié también, mencionar a los padres, ¿no?, padres y madres y personas que están en contacto con niños, de cuán beneficioso es para ellos que en su ambiente donde ellos desarrollan su actividad diaria no se fume. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida estamos de vuelta. Ya regresamos con más de Salud 8. Vive sano, elige lo natural. Si te supo a poco, el programa de Salud 8, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. O entra en www.salud8.org.
escríbenos un email a salud8@gmail.com o mándanos un WhatsApp al 611-684-842 con tus consultas, sugerencias o lo que te apetezca. Continuamos con Salud 8. Vive sano. Elige lo natural. Gracias por estar otra vez con nosotros. Seguimos con el doctor Marcelo Cabrini y vamos a hablar ahora el cigarrillo en los jóvenes, porque la verdad es que este tema sí que nos preocupa. Sin dudas, el hábito del cigarrillo a lo largo de los últimos años ha cambiado mucho en la población en general. En su momento, bueno, era algo muy típico que era prácticamente muy relacionado con el sexo masculino, los hombres a partir de los 30, 35 años. En las últimas décadas, diría yo, esta incidencia, esta dispersión ha cambiado mucho. En España hay varios artículos, incluso estudios que vamos a compartir un poquitito más adelante, donde mencionan cómo se ha equiparado mucho la relación entre el hombre y la mujer en relación al hábito de fumar. Y si nos enfocamos mucho en la parte de lo que es la población más joven, es muy alarmante, es algo que a todo lo que es la salud pública le ha llamado mucho la atención y se ha generado mucha preocupación. En España, la mayoría de los nuevos fumadores son personas menores de 25 años. No solamente esto, sino que se ha hecho un estudio que se llama Estudes, donde se menciona que, es una encuesta estatal, donde se menciona que la edad de inicio del consumo del cigarrillo es entre los 14 y los 18 años de edad. O sea, estamos hablando en personas muy jóvenes. Y si esto es interesante, porque este mensaje para muchos padres que nos pueden estar escuchando que piensan que no, que esto va a suceder, el consumo del tabaco se va a iniciar cuando mi hijo vaya a la universidad o cuando empiece a trabajar y desarrollar su vida en forma independiente, pues no es así. Tan jóvenes como los 14 años. Y por ejemplo, otro detalle que aparece aquí, que lo podemos leer en pantalla, el 34,7% de los estudiantes de 14 a 18 años ha consumido tabaco en el último año. O sea, no es que es una persona que ha fumado en alguna oportunidad, sino que son personas que muchos de ellos van a desarrollar luego, yo no voy a decir más cuando aumente su edad, porque a los 15 años, a los 16 años, van a desarrollar luego el hábito de fumar. Y esto sí que es muy alarmante. Podríamos decir que el cigarrillo, además de ser muy malo, el problema es que produce, obviamente, es un vicio que al final estamos afectados por ese vicio y es muy difícil salir de él. Entonces, ¿qué necesitamos para poder salir de ese vicio, de esa relación que tenemos con el cigarrillo que tienen los que fuman? Bien, los estudios que se han desarrollado justamente para evaluar la capacidad que tiene la población en general para poder librarse del hábito de fumar, muestran que solamente alrededor de un 4% de las personas puede dejar de fumar, puede abandonar su hábito sin ayuda. Esto es importante porque muchas personas creen que el hábito del tabaco es algo que exclusivamente es vinculado a la fuerza de voluntad. No, yo con esto puedo yo solo. Y podemos ver que no es tan fácil. A la vez también, por darle un poco de algo de optimismo a la situación, también es cierto que con ayuda médica, con ayuda profesional, con asistencia psicológica, con educación para la salud, sí que este porcentaje puede aumentar mucho. Es algo muy actual. Podemos leer ahí en pantalla que aproximadamente la mitad de la población en España es no fumadora. Personas que, si bien pueden haber probado o no, son personas que no han desarrollado el hábito para dejar de fumar. Un poquitito más de un 25% de la población ha logrado vencer ese hábito y un 23% es un fumador activo. Y de este gráfico que estamos viendo en pantalla, podemos ver que solamente un 2% de las personas son fumadores ocasionales. Esto significa que hay mucho más personas que creen que tienen control sobre la situación, sobre su hábito, del hábito tabáquico,
de lo que, o sea, son mucho más las que creen de lo que en realidad son. Muchos de ellos creen que tienen el control, en realidad forman parte, si uno sigue lo que son los controles y lo que se adhiere a la estadística, hay mucho más población que realmente son fumadores activos. Y para salir de esa población y transformarse en exfumadores, es necesario, en la gran mayoría, como hemos visto, más del 96%, casi el 96% de las personas, van a necesitar algún tipo de ayuda, ya sea psicológica, médica o ambas. Doctor, hemos hablado de España, pero nos gustaría hablar de la situación en Navarra. Sí, muy bien, es muy interesante. Hay artículos también más enfocados en lo que es la parte de la comunidad de Navarra. Extremadura y Murcia son las comunidades que por desgracia llevan la delantera, aproximadamente un 25% de esta población son fumadores activos. Por suerte, Pamplona es solamente el 18%. Pero bueno, estamos hablando de casi 2 personas cada 10 de la población de Navarra. O sea, no es una afectación, no es una situación para nada bajo control. No es para tirar cohetes. Exactamente, exactamente. Por ese motivo es que nosotros estamos proponiendo a la población de Navarra, de Pamplona, la posibilidad de poder contar con una asistencia o con un plan para dejar de fumar y poder lograr que este 18% pueda disminuir. Queremos recordar a nuestros amigos que están participando de todo este proyecto que esto tiene una duración de 5 días. Es un proyecto para dejar de fumar en 5 días, en el cual vamos a primero ver exactamente por qué tenemos que dejar de fumar. Y ahora vamos a ver unos tips que nos va a dar el doctor para poner en práctica a partir del primer día. Y luego vamos a hablar sobre la parte de actitud, la parte mental, qué importante que es. Doctor, ¿podrías darnos unos primeros consejos para el primer día comenzar nuestro tratamiento para dejar de fumar? Bien, primero decir que los consejos, estos no es magia, sino que simplemente son pequeñas ayudas que vamos aportando, que queremos compartir con aquellas personas que desean dejar de fumar y decirles que vamos a ir desarrollando durante los días cada uno de estas herramientas y que no es uno o lo otro. La idea es que vamos a ir sumando día a día herramientas para que la persona pueda tener más capacidad para poder hacer frente con el hábito para dejar de fumar. Perfecto. La nicotina es una sustancia que es estimulante del sistema nervioso. Por eso los consejos que vamos a dar ahora están enfocados justamente a poder tratar de disminuir, un poco desacelerar justamente lo que es la parte nerviosa, lo que es la ansiedad. Muchas personas están muy preocupadas porque obviamente cuando dejan de fumar tienen que buscar cómo hacer para canalizar esa ansiedad que la nicotina parece calmar. Y por eso los consejos son muy sencillos y a la vez muy efectivos. Uno de ellos es el consumo de agua. Vamos a proponer, si bien es cierto que ya creo que la mayoría de la población sabe que lo ideal es consumir por lo menos 1,5 litros o 2 litros de agua, hablando de las personas que no tienen ninguna patología que contraindique o que limite el consumo de agua, pero la población en general es el consumo diario de no menos de 2 litros de agua. El estado de ansiedad y el deseo de fumar disminuye cuando la persona tiene plenitud gástrica. Y esto obviamente, si a esa plenitud gástrica la logramos a través del consumo de alimentos, lógicamente la consecuencia va a ser el aumento de peso. Por eso la propuesta en el día 1 es el aumento del consumo de agua. Cada vez que la persona tenga ganas de fumar, que tenga un botellín a mano con agua directamente y que pueda beber. El segundo punto es también la realización de algún tipo de actividad física. Nuestro cuerpo, cuando tiene aumento de la tensión, aumento de la ansiedad, está revolucionado y está acostumbrado a recibir esa nicotina. Nosotros tenemos que tratar de proponerle un cable a tierra. Por eso en el día 1 también es importante empezar a hacer actividad física relacionada con la capacidad física de la persona, con la capacidad deportiva de la persona. Entonces en este sentido cada uno tiene que evaluar qué es lo que le conviene hacer. Proponemos como medida general, que a la mayoría de las personas no le causa ningún tipo de daño, proponemos la caminata. Andar, salir, distenderse
Y eso a la vez, el hecho de caminar y desarrollar este hábito, por supuesto también facilita cuando uno hace actividad física que realmente tiene sed, y por eso también hemos dicho que es necesario beber agua. Y también agua. toma sol. Y también toma sol, y también respira aire puro. No me quiero adelantar a otros consejos, pero con poquitas cosas ayudan. Y el tercer y último punto es evitar las bebidas estimulantes, sobre todo lo que es el café y el consumo de alcohol. Si estamos tratando de decirle a nuestro cuerpo que tiene que disminuir su ansiedad, su velocidad, es importante que vamos a disminuir la velocidad, vamos a bajar un cambio, por decirlo de una manera, y por eso tenemos que tratar de quitar todo aquello que nos estimule. Dentro de ello, el café es algo muy habitual en la población en España, como en otras partes del mundo, y por eso estas tres cosas, como día 1, son un poco la propuesta para empezar a dejar de fumar, para empezar a ser un exfumador. Muchas gracias, doctor, y nos vemos en el siguiente programa. Quédense con nosotros, en un momento volvemos. Ya regresamos con más de Salud 8. Vive sano, elige lo natural. Si te supo a poco, el programa de Salud 8, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube, o entra en www.salud8.org. Escríbenos un email a salud8@gmail.com o mándanos un WhatsApp al 611-684-842 con tus consultas, sugerencias o lo que te apetezca. Continuamos con Salud 8. Vive sano, elige lo natural. Gracias por seguir con nosotros, y ahora en nuestra última parte del curso para dejar de fumar queremos hablar con la licenciada en Psicología Ruth Somolinos, que es miembro de la Asociación Salud 8 de Navarra, y le vamos a preguntar cuál es la importancia de nuestra actitud hacia el tema de dejar de fumar, si es importante. Por supuesto es muy importante. Antes de dejar de fumar creo que debemos prepararnos, ¿no? Y una manera de prepararnos es desmontando esos mitos, ¿no? Todo el mundo decimos, no, solo fumo un cigarrillo o 2 al día, yo no puedo dejarlo, porque me resulta muy difícil. Yo lo dejo cuando quiera. El tema de la voluntad, que ya ha hablado el médico, que solo con voluntad lo puedo dejar, esto no es real. Estos son mitos que tenemos nosotros, que nos hemos ido fabricando nosotros. A la hora de dejar de fumar, pues es importante hacer un estudio, ¿no? ¿Cuántos cigarrillos estoy fumando al día? Hay que identificar las actividades, los horarios y las situaciones que nos hacen fumar. También sería interesante cuántos fumo por ansiedad, cuántos es de manera automática, cuántos es por tener algo en las manos, cuántos es porque es un acto automático y lo hago. Y una vez hecho esto, tenemos que pensar cómo afrontar esas situaciones. Las situaciones que las afrontamos con un cigarrillo, ¿cómo podemos afrontarlas? ¿Qué otras maneras de afrontarlas tenemos, ¿no? Es importante también calcular el costo. ¿Cuánto nos cuesta fumar al año? ¿Cuánto nos cuesta al mes? ¿Cuánto nos cuesta a la semana? Es un dinero. Y luego también hay que identificar un poco la ayuda social y familiar que podemos recibir. ¿Cuáles son los pros para mí y los contras de fumar? Como pro, pues voy a tener mejor salud. ¿Qué contra voy a tener? Me voy a poner más nervioso. ¿Cuáles son los pros y los contras para mi familia, para mi entorno? Pues el hecho de que en mi casa no haya humo, por ejemplo, cuando hemos hablado de los niños, del tema de los niños, de que no debían estar en un ambiente con humo, pues no van a estar en un ambiente con humo. En la contra, pues voy a estar más irritado, más nervioso en la época en ese periodo de dejar de fumar. Eso puede afectar también a mi familia. Todo esto es interesante, las consecuencias del cambio para los demás, las consecuencias del cambio para mí. Una vez hecho esto, cuantas más razones tenga y más personales sean, más fácil me va a resultar dejar de fumar, o más fácil va a ser, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios, tanto sociales, emocionales como económicos y de salud, ¿no?
Una vez hecho todo esto, que sería interesante tenerlo todo por escrito, ¿no? Ir escribiendo pues, esos pros, esos contras, esa tabla, ¿no? de cigarrillos que podemos tener y decir, bueno, ¿para qué una tabla de cigarrillos? Pues esto nos va a ayudar también a prepararnos, ¿no? Es elaborar un plan, ¿no? Y ser también consciente de lo que nos va a hacer no fumar. Esa ansiedad, esa irritabilidad, esa... Bueno, el médico también va a hablar de otra serie de causas o de consecuencias físicas que nos va a llevar el no fumar, ¿no? Tenemos que planificar también recompensas, ¿por qué no? ¿Qué voy a hacer con el dinero que voy a ahorrar, por ejemplo? Que me sobre. Ahora que no fumo, pues mira, tengo un dinero extra. Puedo tener un dinero extra para darme un capricho. Voy a dejar de fumar una semana, ¿qué capricho me puedo dar a la semana? ¿Qué capricho me puedo dar al mes? ¿O qué capricho me puedo dar a lo largo de un año, ¿no? Tenemos que planificar esas recompensas, ¿no? que nos van a motivar para dejar de fumar. Y luego tenemos que planificar una fecha, un día para dejar de fumar. Y tenemos que hacérselo partícipe a los demás. Tal día, a tal hora, voy a dejar de fumar. Es bueno, quizá, ir dejando de fumar, sobre todo a las personas que fuman más de 20 cigarrillos diarios, poder ir reduciendo esos 20 cigarrillos. Eso no quiere decir que la reducción, bueno, con esto me voy a quedar. Eso no quiere decir que esa fecha que tú has puesto como límite no la tengas que cumplir, sino que te va a ayudar a cumplirla, ¿no? Dejo tal día a tal hora de fumar y aviso a las personas que voy a hacerlo, ¿vale? Claro, me imagino que eso será para que haya un apoyo moral, puede ser la familia, los amigos, la gente del trabajo, para que saben que vas a hacer una decisión tan importante en tu vida, puedan apoyarte y ayudarte. Exactamente. La fecha no tiene que ser lejana. No vale el hecho de, para el año 2025 voy a dejar de fumar, sino que tiene que ser una fecha cercana. Es interesante que esa fecha cercana, pues por ejemplo, si tú en el trabajo no fumas, puedes empezar a dejar de fumar un lunes. O si tú en el trabajo te da mucha ansiedad y fumas, pues quizá te interese empezar a dejar de fumar el fin de semana, un sábado, por ejemplo. Tenemos que hacer un balance de esa motivación y buscar frases motivadoras o frases que a mí me puedan interesar de distracción, ¿no? Basta, no vas a fumar ahora, voy a contar de 3 en 3 coches, lo que sea que a mí me pueda hacer ese gatillo que me va a hacer que yo no fume. Claro, sería reforzar la voluntad. Exactamente. Por ejemplo, he decidido dejar de fumar. Por ejemplo, es una frase motivadora. Claro. Aparte de eso, es interesante crear espacios sin humo en casa. Lo primero, eliminamos cigarrillos, eliminamos ceniceros y creamos un espacio sin humo en casa que nos va a ayudar a que esos cigarros que fumo en casa tengan que salir afuera a fumarlos. Eso va a quitar cigarrillos del día a día, porque tienes que ya moverte para salir a casa y además no hueles el humo en casa. Muy bien, muchas gracias. Estos fueron los consejos que tienen que ver con nuestra actitud hacia el tema de dejar de fumar. Ojalá que nos haya ayudado para este primer día. Recordemos que todavía nos queda 4 días más. Ruth nos va a seguir ayudando para reforzar esa voluntad. Agradecemos que hayas estado con nosotros y queremos recordaros nuestra página web www.salud8.org, nuestro teléfono de contacto de WhatsApp y nuestro email salud8enletras@gmail.com. Gracias por estar con nosotros y hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue un programa más de Salud 8. Vive sano, elige lo natural.